Bien, hermanos, desde hace varios domingos hemos venido estudiando el tema de la santificación y hemos podido comprobar la enorme importancia que tiene el tema de la santificación en la Escritura, la importancia que la Escritura otorga al tema de la santificación. Es importante aclarar que el pecador es justificado por medio de la fe, no por medio de la santificación. Somos justificados por medio de la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al pecador depositar su fe en Él, es redimido, es perdonado. No somos salvos por nuestra santidad personal, ya que en nuestro estado no regenerado no poseemos ningún tipo de santidad. O sea que si Dios justificara al pecador por su santidad, entonces todos estaríamos irremisiblemente perdidos y condenados. Sin embargo, tan pronto somos justificados por medio de la fe, comienzan a manifestarse en nuestras vidas los frutos de una nueva vida en Cristo. Tan pronto como somos justificados, somos santificados. El dominio del pecado es roto, es quebrantado en nuestras vidas, de manera que ahora el pecado continúa siendo nuestro enemigo, pero ya no es más nuestro rey. Nadie, absolutamente nadie puede clamar estar vivo espiritualmente si las marcas de esa nueva vida no se manifiestan en él. Por eso el autor de los Hebreos dice tan tajantemente que sin santidad nadie verá al Señor, porque sin santidad no hay justificación. Una persona que no ha sido santificada no ha sido justificada, y una persona que no ha sido justificada nunca verá el rostro de Dios. Sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Eso no quiere decir que el creyente ya no tiene nunca más problemas con el pecado, no. El pecado continúa morando en nosotros, el pecado continúa luchando con nosotros, y todos los cristianos verdaderos tienen una lucha diaria contra el pecado que permanece en él. Así que si bien es cierto que hemos sido hechos partícipes de una obra de santificación inicial, obrada por Dios en nosotros desde el mismo momento de la conversión, también es cierto que aún nos encontramos en medio de un proceso de santificación. Nosotros estamos viviendo un proceso de santificación, y en ese proceso el creyente es responsable de usar los medios que Dios ha diseñado para poder crecer en santidad. Vamos a suponer que alguno de ustedes, un joven de 17 años, decide que quiere ser médico. Usted quiere ser médico. ¿Qué debe hacer usted para poder llegar a ser médico? Usted tiene que usar los medios diseñados para poder llegar a esa meta. Usted va a tener que ir a la universidad, usted va a tener que quemar muchas pestañas estudiando, usted va a tener que hacer mucha práctica en los hospitales, usted va a tener que usar todos esos medios que han sido diseñados para que usted pueda llegar a ser médico. Una persona que no use los medios para llegar a ser médico simplemente nunca en su vida llegará a ser médico. Es tan simple como eso. De la misma manera, un creyente que quiera crecer en santidad tiene que usar responsablemente los medios que han sido diseñados para crecer en santidad. Y es precisamente en ese punto que nosotros nos encontramos en esta serie sobre la santificación. Estamos en el punto de los medios que debe usar el creyente para poder crecer en santidad. Si somos creyentes, la santificación inicial se encuentra en nuestro pasado, cuando nos convertimos a Cristo. Nuestra santificación final se encuentra en el futuro, cuando lleguemos al cielo, tengamos cuerpos glorificados y nunca más tengamos problemas con el pecado. La santificación inicial en el pasado, la santificación final en el futuro, la santificación continua en el presente. Es ahí donde estamos ahora. Es en ese proceso de santificación que nos encontramos en este preciso momento. Y es por esa razón que nosotros vamos a dedicar la mayor parte de estos sermones para hablar de ese proceso de santificación y de los medios que el creyente debe usar para poder crecer en santidad. Y el plan de acción que vamos a seguir para estudiar esos medios de santificación que nosotros como creyentes debemos usar con responsabilidad será el de dividir dichos medios en dos grandes secciones.
Vamos a dividir esos medios en dos grandes secciones. En primer lugar, veremos los medios corporativos de santificación, es decir, aquellos medios que fluyen a través de nuestra interacción con los hermanos de la iglesia. Y luego veremos los medios individuales de santificación, la lectura personal de la palabra de Dios, la oración del creyente, la mortificación del pecado. Volvamos al ejemplo del médico. Usted quiere estudiar medicina. Bueno, usted va a tener que usar medios corporativos y medios individuales. Usted va a tener que estudiar en su cuarto libros de medicina, esa es su responsabilidad. Usted va a tener que amanecer muchas veces estudiando en su habitación solo, pero por otro lado tendrá que ir a la universidad. Nosotros no podemos concebir a un individuo que se haga médico simplemente estudiando los tomos que se han escrito de medicina solo en su habitación. Por lo menos yo no me pondría en las manos de un médico así. Nosotros querríamos que ese individuo fuera a la universidad y usara los medios corporativos universitarios que se han diseñado para que una gente sea médico. Bueno, de la misma manera, para que un creyente pueda crecer en santidad, él va a tener que usar medios individuales, es decir, su lectura de la palabra, su vida de oración, mortificar el pecado, etcétera, pero también tendrá que usar medios corporativos, es decir, aquellos que ocurren en el contexto de la iglesia funcionando como tal. Quiero hacer la aclaración, para dar honra al que merece la honra, que ese esquema de dividir estos estudios así no es original mío. Yo estoy simplemente caminando en el terreno de otro hombre de Dios que ya predicó acerca de eso y él lo hizo de ese modo. Yo encontré que lo hizo tan bien y yo no puedo hacerlo mejor, que por esa razón estamos caminando en el mismo trillo que él caminó. O sea que no es original esa división y creo que es una división pertinente. Y en el estudio de hoy, de la mañana, nosotros comenzaremos tratando con los medios corporativos de santificación. Y lo que intentaremos probar es, pongan atención a este punto porque es el centro de todo el sermón, lo que intentaremos probar es que la Escritura no reconoce en ningún lugar una vida solitaria y aislada de santidad. La Escritura no reconoce en ningún lugar una vida solitaria y aislada de santidad. Es decir, una especie de santidad, hágalo usted mismo. No, la Biblia no reconoce eso. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con la frase el sueño americano, pero todos los americanos sueñan con esta historia del individuo pobre que viene sin ningún tipo de trasfondo, sin ayuda de nadie, solitario, que comenzó de abajo, puso un negocito y finalmente terminó millonario. Y los americanos les fascina ver ese tipo de historias. El hombre solo que luchó contra todos los infortunios y llegó a triunfar en la vida. Hermanos, en el cristianismo no existe el sueño americano. En el cristianismo nosotros necesitamos de los otros cristianos. No existe una vida aislada y solitaria de santidad. Algunos deben estar pensando algunos ejemplos de la Escritura de hombres que viviendo en aislamiento lograron crecer en santidad. Ahí tenemos el ejemplo de Elías. El profeta Elías fue un hombre solitario, no tenía la ayuda del resto del pueblo de Dios y sin embargo el profeta Elías pudo desarrollarse y pudo crecer en santidad. Pero hermanos, esas son las excepciones que confirman la regla. Esos son los casos extraordinarios. Y como aquí ninguno de nosotros somos profetas en el sentido oficial de la palabra, y creo que pocos de nosotros podríamos compararnos con Elías, entonces nosotros hacemos bien en atender a los medios ordinarios que Dios usa para la santificación de todos los cristianos, de los cristianos comunes y corrientes. Hacemos bien en prestar atención a esos medios, y lo primero que vamos a ver son los medios corporativos de santificación, aquellos que fluyen en el contexto de nuestra interacción con el pueblo de Dios. Pero hermanos, penosamente la Iglesia de Cristo ha sufrido muchas transformaciones en este siglo, y una de esas transformaciones es que la Iglesia de hoy minimiza la importancia de ella misma. La Iglesia tiende a minimizar la importancia de ella misma en el contexto de la vida del cristiano. Y por eso lo primero que vamos a hacer en esta mañana es probar
o demostrar bíblicamente la enorme importancia que realmente poseen los medios corporativos de santificación. Y para ello vamos a seguir dos líneas de pensamientos. En primer lugar, nosotros vamos a ver en la Escritura que cuando alguien es unido salvíficamente a Cristo, es igualmente unido a su cuerpo. Para probar la importancia de los medios de santificación corporativos, vamos a ver en primer lugar que cuando alguien es unido salvíficamente a Cristo, es igualmente unido a su cuerpo. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando estudiamos la doctrina de la justificación por la fe, que decíamos que el creyente es justificado en virtud de su unión con Cristo. El apóstol Pablo nos dice que los creyentes hemos sido sepultados juntamente con Cristo en Romanos 6 y que hemos resucitado juntamente con Él. Tal cosa es un misterio. No podemos entender la plenitud, pero es una realidad. El creyente ha sido unido vitalmente a Cristo. Y es en virtud de esa unión que tenemos en Cristo que recibimos todos los beneficios de la obra salvífica de Cristo. Pero hermanos, esa es únicamente una parte de la verdad. Esa es únicamente una parte de la verdad. Así como la Escritura enseña que nosotros hemos sido unidos a Cristo, la Escritura también enseña que hemos sido unidos a su pueblo, que hemos sido unidos vitalmente a su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. La iglesia de Corinto estaba atravesando un serio problema de división en torno al uso y al abuso de los dones espirituales. La iglesia de los Corintios estaba enfrentando serios problemas en torno al uso y al abuso de los dones espirituales. Algunos hermanos en la iglesia se sentían superiores a los demás porque tenían dones que los otros no tenían, mientras otros hermanos de la iglesia se sentían al menos de aquellos hermanos que tenían dones extraordinarios, además de que ellos sentían envidia de los dones de los otros. Hermanos que decían, oh, si yo pudiera tener los dones que tiene fulano de tal. Oh, si yo pudiera pararme los domingos en la mañana a predicar en la iglesia. Así que habían hermanos que se sentían superiores y otros que sentían envidia, se sentían al menos. Y para corregir este mal, Pablo compara la iglesia con la figura del cuerpo humano, para ilustrar que así como en el cuerpo humano hay muchos miembros distintos, todos esos miembros forman una unidad que se llama el cuerpo humano. Nosotros tenemos 2 brazos, tenemos 2 ojos. Los ojos son distintos a los brazos, ¿verdad que sí? Sin embargo, los brazos, los ojos, la cabeza, el cuerpo, todo eso hace el cuerpo humano. Dice Pablo en 1 Corintios 12, 12 y 13, que así es la iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo humano está compuesto de diversos miembros, y todos son distintos entre sí. Aún aquellos que son pares, hermanos, la oreja izquierda no es exactamente igual a la oreja derecha. La mano izquierda no es exactamente igual a la mano derecha. Todos los miembros del cuerpo son distintos entre sí, pero todos juntos hacen una unidad que se llama el cuerpo humano. Pablo dice, exactamente es eso lo que sucede con la iglesia de Cristo. Desde el momento de nuestra conversión hemos sido introducidos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, para que nadie se confunda, no estamos hablando de la iglesia universal. Hay personas que les fascina la iglesia universal. Ay, yo soy parte de la iglesia universal, porque en la iglesia universal no hay pastores que ponen en disciplina a nadie. En la iglesia universal nadie amonesta a nadie. Es muy bueno ser parte de la iglesia universal. Pero hermanos, cuando el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 12, 13 y 14 de la iglesia, está hablando de la iglesia local.
¿Y cómo sabemos que está hablando de la iglesia local? Vamos a seguir leyendo, versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que Pablo está planteando aquí es que nadie puede pensar que no necesita de la administración de otro hermano dentro de la iglesia local, o pensar que podríamos servir al Señor más efectivamente si tuviésemos los dones de otro hermano, o si yo sería más activo en la iglesia, si al menos yo tuviera los dones de fulano de tal. Pablo dice, no, el ojo no puede decir, oh, si yo fuese oído. El oído no puede decir que no necesita el ojo. Todos en la iglesia local nos necesitamos mutuamente. Versículos 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Pero hermanos, ¿cómo puede un cuerpo dolerse de un miembro que no conoce? Si aquí Pablo estuviese hablando de la iglesia universal, este texto no tendría sentido, porque ¿cómo yo puedo dolerme de un chino, hermano mío en Cristo, que está enfermo en este momento, si yo no conozco a ese chino, y yo no sé qué está padeciendo, ni sé lo que está sufriendo? Pero cuando un hermano de nuestra iglesia local está enfermo y está sufriendo, nosotros podemos dolernos con él. Así que el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 12 de la iglesia local, no de la iglesia universal. Vemos lo mismo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Recuerden, hermanos, lo que estamos tratando de probar. Estamos tratando de probar que cuando una persona se convierte a Cristo, no solo es unida a Cristo, sino también a su iglesia local. Efesios capítulo 2, versículo 17 al 22, dice que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. No puedo ceder a la tentación de decir algo de este texto que no tiene nada que ver con el sermón de hoy. Pero hermanos, ¿cuándo Cristo le predicó él el evangelio a los hermanos de Éfeso? Porque aquí dice que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Cuándo Cristo le predicó el evangelio a los efesios si Cristo nunca salió de Palestina? Hermanos, ese texto habla de la grandeza y la importancia de la predicación de la palabra de Dios por los hombres que Dios ha instituido para predicar su palabra. Lo que Pablo está diciendo allí es que cuando los evangelistas llegaron a Éfeso, aquellos evangelistas puestos por Dios para predicar la palabra de Dios, y predicaron el evangelio a esos efesios, era Cristo quien estaba llevando la palabra predicada por estos hombres al corazón de esos inconversos. Era Cristo. Y podemos decir con toda propiedad que Cristo vino y anunció el evangelio a esos hombres que nunca lo vieron personalmente. ¿Cuánta honra ha puesto Dios en la predicación pública de la palabra? Pero sigamos leyendo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que así como la Escritura enseña que cada creyente individual es templo del Espíritu Santo, este texto también enseña que todos los creyentes juntos son un templo del Señor. Todos los cristianos unidos por el vínculo del Espíritu Santo. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, ¿o no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu de Dios? Y que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Si ustedes leen 1 Corintios capítulo 3, se van a dar cuenta que Pablo no está hablando allí del creyente individual.
Algunas personas usan ese texto para decir, ves, por eso es que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si alguno destruye el templo del Espíritu, Dios lo destruirá a él. Hermanos, ese pensamiento es verdadero, pero está basado en un texto equivocado. Cuando Pablo dice, si alguno destruyere el templo de Dios, está pensando en la iglesia local. Si alguno atenta contra la iglesia de Dios, la iglesia local, Dios mismo se encargará de destruirlo a él, porque la iglesia de Dios es sumamente importante a los ojos de Dios. Eso es lo que enseña 1 Corintios capítulo 3. Hermanos, estamos viviendo una generación muy individualista. Tendemos a pensar mayormente en términos individuales. Nadie quiere que uno se meta con nadie. Pero tenemos que entender que tan pronto nos convertimos a Cristo, Dios nos unió inseparable y vitalmente a su pueblo. A su pueblo. Este es el énfasis que vemos vez tras vez en el libro de los Hechos. Veamos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Un texto que, por cierto, a partir del sermón próximo comenzaremos a estudiar con mucho más detalles. Aquí tenemos la prédica del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Un sermón poderoso, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice el apóstol en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahora noten, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Se añadieron a la iglesia. Por eso noten de inmediato cómo el Lucas comienza a narrar la vida corporativa, no individual, de estos nuevos convertidos. Dice aquí, versículo 42, y perseveraban, y la idea es, y perseveraban unánimes, ¿en qué cosa? ¿En los devocionales personales? ¿En la oración individual? ¿En la lectura personal de la palabra? No. Perseveraban unánimes juntos en la predicación apostólica, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones corporativas. Inmediatamente se forma la iglesia, lo primero que el Espíritu Santo hace ver en su palabra es la vida corporativa de los hermanos en Cristo. La vida corporativa, no individual. Eso no quiere decir que los devocionales personales no son importantes. Más adelante vamos a hablar de eso con mucho más detalle. Pero aquí estamos hablando de que los medios corporativos de santificación vienen primero. Los medios corporativos de santificación vienen primero. Son muchas las herejías que los creyentes solitarios extraen de la palabra de Dios cuando la estudian solos en su casa. ¿Y dónde son corregidos? Son corregidos cuando viene la palabra de Dios predicada por hombres cualificados por Dios para ello. Así que los medios individuales de santificación dependen de los medios corporativos de santificación. Y sigue diciendo Lucas, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Significa eso que la iglesia primitiva era comunista? No era comunista por la sencilla razón de que Dios en ningún momento prohibió la propiedad privada. Y eso lo vemos en el resto de la palabra de Dios. Por eso dice Pablo a los ricos de este siglo, manda que sean dadivosos, que hagan buenas obras. No dice a los ricos de este siglo que den todo su dinero a la iglesia. Esto fue algo que surgió del corazón de los hermanos de la iglesia primitiva. Dios no lo pidió, pero ahí se ve el amor que ellos tenían por los otros hermanos que estaban presentes allí. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Oiga bien, hermano, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo mismo vemos en Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído
eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Vida corporativa de iglesia. Pablo ilustra perfectamente esta verdad. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo se convirtió cuando iba camino a Damasco, a perseguir a los cristianos. El Señor se le apareció como una luz brillante en el mediodía. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Señor? Ahí está Pablo, convertido por una revelación directa del cielo. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor con ese hombre? ¿Sabe lo primero que hizo? Lo puso en contacto con la iglesia del Señor. Pablo tuvo que llegar a Damasco y Cristo le dijo a Ananías que fuera donde Pablo para que recibiera la vista y para que le dijera a Pablo lo que él tenía que hacer. Y yo me pregunto, ¿acaso no tenía Cristo poder para quitarle a Pablo la ceguera que tenía? ¿Acaso no tenía Cristo poder para revelarle a Pablo lo que él debía hacer? Sí, Cristo tenía poder, pero Cristo quería enseñarle a ese hombre que él no iba a ser un Superman cristiano, que él dependía de los otros miembros de la iglesia, y para ello usó a un creyente llamado Ananías, que no aparece en ningún otro lugar de la palabra de Dios. Un simple hermanito de la iglesia fue enviado a decirle al gran apóstol Pablo lo que él tenía que hacer. Y Pablo tenía que aprender una lección. Él no podía ser cristiano solo. Él necesitaba hasta los más humildes miembros de la iglesia del Señor. Y hermanos, déjenme decirle algo. Aún nosotros los pastores de la iglesia necesitamos a cada hermano de la iglesia local. Y tenemos que aprender de ustedes. Y tenemos que recibir cualquier consejo que se nos pueda dar en un momento dado. Y tenemos que ser humildes para aprender de cualquier persona, porque aquí nadie, absolutamente nadie, es autosuficiente. Nadie. Nosotros nos necesitamos. Nos necesitamos. Todos los miembros del cuerpo. Vean Hechos 11:24, un texto para mí fantástico en este contexto. Dice aquí, hablando de Bernabé, que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué interesante. En algunos textos se nos dice que los nuevos cristianos eran añadidos a la iglesia. En este texto se nos dice que fueron añadidos al Señor. ¿Por qué esa diferencia de fraseología? Hermanos, porque ser añadidos al Señor es exactamente lo mismo que ser añadido a la iglesia. Ser añadido a la iglesia es exactamente lo mismo que ser añadido al Señor. No ser añadido a la iglesia es no ser añadido al Señor. Tan simple como eso. Son dos cosas sinónimas. Y recuerden, vuelvo y recalco, estamos hablando de la iglesia local, no de la iglesia universal. Yo nunca he visto una mano andando sola por ahí y diciendo, yo soy una mano universal, yo pertenezco a todos los cuerpos. No, hermano, cada mano pertenece a cada cuerpo, a su cuerpo. Y lo mismo sucede con la iglesia del Señor. Ese es el diseño de Dios para nosotros como creyentes. Debemos entender que seguimos siendo individuos, eso no lo negamos. Seguimos siendo individuos, pero ya no somos nunca más individualistas. Ahora somos parte de una familia, somos parte de un pueblo, de un cuerpo, de un edificio, y por tanto no podemos pretender desarrollarnos en nuestra santificación personal aparte de ese cuerpo. Hermanos, no podemos, sencillamente es imposible que un cristiano se desarrolle individualmente aparte de su unión con el cuerpo de Cristo. La segunda línea de pensamiento o argumentación que usaremos ahora es similar a la anterior. Ya vimos que cuando alguien es unido salvíficamente a Cristo, es igualmente unido a su pueblo. Ahora veremos en segundo lugar que los dones especiales de Cristo para la santificación de su pueblo son dados dentro de la iglesia y operan en el contexto de la iglesia. Repito eso otra vez. Los dones especiales de Cristo para la santificación de su pueblo son dados dentro de la iglesia y operan en el contexto de la iglesia. Si nosotros estudiamos cuidadosamente 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, que es donde el apóstol Pablo nos habla abundantemente acerca de los dones del Espíritu,
veremos que tales dones son dados para la edificación del pueblo de Dios y en el contexto de la iglesia funcionando como tal. No es nuestro interés ahora considerar el tema de los dones del Espíritu con amplitud, cuáles eran permanentes, cuáles eran solos para la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento abunda en textos que demuestra que hubieron en la iglesia primitiva algunos dones extraordinarios que estuvieron vigentes hasta que el Nuevo Testamento fuese completado. Los dones de lenguas, de sanidad, de hacer milagros, etcétera, son dones extraordinarios que estuvieron vigentes en la iglesia primitiva. Tan pronto el Nuevo Testamento fue completado, tales dones que llegaron a ser inoperantes. Si alguien aquí tiene dudas con respecto a ese tema, yo les recomiendo con toda confianza el libro Los Carismáticos del pastor John MacArthur, está en español, y también el libro Señales de los Apóstoles del pastor Walter Chantry, que también está en español, si tiene dudas con respecto al tema. No es nuestro interés ampliar eso ahora. Lo que estamos tratando de probar aquí es que tales dones, los cuales son eminentemente necesarios en el proceso de nuestra santificación, son dados dentro de la iglesia y operan en el contexto de la iglesia funcionando como tal. Primero a los Corintios capítulo 14. Primero a los Corintios capítulo 14. Recuerden que esos capítulos de Primero a los Corintios hablan más que ningún otro texto de la palabra de Dios sobre los dones espirituales. ¿Y qué dice Pablo en esos capítulos? Primero a los Corintios 14:23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Cuando Pablo dice aquí toda la iglesia, ¿se refiere a toda la iglesia universal? Habría que buscar un lugar muy grande para eso. Pablo está hablando de la iglesia local y Pablo dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y en ese lugar de reunión ponen en operación los dones en el contexto de la iglesia. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, noten bien, hermanos, cuando os reunís, no en tu habitación solo, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, revelación, interpretación, hágase todo para edificación. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Está hablando de la iglesia, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Hermanos, ¿en qué contexto deben desarrollarse los dones espirituales? En el contexto de la iglesia reunida como cuerpo, de la iglesia funcionando como tal. Otro texto clave es Efesios capítulo 4. Este pasaje, este capítulo comienza con una exhortación a los creyentes a andar como es digno de su vocación. ¿Y cómo es el andar digno de un cristiano? Vean el versículo 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De qué está hablando Pablo? Ahora está hablando que el andar digno de un creyente individual es vivir en armonía con el resto del cuerpo. ¿Cómo es el andar digno de un creyente? En toda humildad, en unidad, soportándose los unos a los otros en amor. Ese es el andar digno de un creyente. Pero al igual que en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, ahora Pablo
Luego que nos ha hablado de la unidad del cuerpo de Cristo, ahora nos va a hablar de la diversidad que Cristo ha dado dentro de su misma iglesia. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, Cristo ha repartido diversidad de dones dentro de su iglesia. Y son precisamente la diversidad de dones lo que hacen la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a suponer que en el cuerpo humano hay 25 distintos miembros. Yo no sé cuánto hay, no me puedo contarlo ahora. Una nariz, dos ojos, dos brazos. 25 miembros. Pero imagínense que usted coge 25 brazos y los une todos y los pega con tendones y todo. Eso sería un cuerpo. Eso no sería un cuerpo. Así que para que haya un cuerpo, tiene que haber unidad, pero en diversidad. O diversidad en unidad. Tienen que ser diversos miembros, pero todos unidos. Todos unidos. Porque si yo tomo todos esos miembros, 2 brazos, 2 ojos, 2 orejas, y lo pongo todo uno separado del otro, tampoco es un cuerpo. Tienen que estar unidos, pero tienen que ser diversos. Dice Pablo, el cuerpo de Cristo es uno solo, está unido. Pero hay diversos dones dentro de ese cuerpo. Algunos son apóstoles o eran apóstoles, ya los apóstoles murieron. Eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No existe en ese texto ni una pizca de individualismo. ¿Cuál es el propósito de esos dones? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, ¿para qué Cristo ha repartido dones en su iglesia? Con el propósito de que tales dones contribuyan al perfeccionamiento de los suyos. Esos dones son necesarios en el proceso de nuestra santificación personal. ¿Cómo crece cada miembro? El crecimiento de cada miembro del cuerpo ocurre cuando todos los beneficios de los dones de otros son recibidos por nosotros. Vean el versículo 16. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Los apóstoles y profetas fueron usados por el Señor para poner el fundamento, la zapata sobre la cual debía ser edificada la iglesia. Esa zapata ya fue terminada cuando todo el Nuevo Testamento fue escrito. Luego tenemos a los evangelistas y a los pastores y maestros, los cuales se encargan de ministrar la palabra que ya fue revelada por medio de los apóstoles y profetas. Y todo esto ocurre en el contexto de la iglesia funcionando como tal. Los hermanos son edificados por los pastores, de modo que puedan ellos a su vez contribuir al fortalecimiento y al crecimiento de los otros hermanos. Si alguien se coloca a sí mismo voluntariamente fuera del contexto de una iglesia local funcionando como tal, está perdiéndose de los beneficios, de los dones que Cristo ha otorgado a su iglesia, precisamente porque el propósito de ellos es que podamos crecer en gracia y madurar espiritualmente. Si alguien se coloca voluntariamente fuera de ese contexto, hermano, te estás perdiendo la bendición de ser edificado por el cuerpo de Cristo. Bien, hermanos, para concluir, no para terminar, dije para concluir, son dos cosas diferentes. Para concluir, vamos a extraer ahora 2 ideas que debemos grabar en nuestras conciencias a la luz de todo lo expuesto anteriormente. Ya vimos lo doctrinal, la verdad creo que ha sido probada, pero ¿cómo me afecta a mí eso personalmente? ¿Cuáles son los beneficios que debemos extraer en una forma práctica de todo esto que acabamos de explicar? En primer lugar, vamos a ver 2 cosas solamente. En primer lugar, podemos decir, a la luz de todo esto que hemos visto, que nadie, absolutamente nadie, puede estar bíblicamente preocupado
por su santificación personal si es al mismo tiempo indiferente hacia la iglesia de Cristo. Noten lo que estamos diciendo y lo que no estamos diciendo. No queremos decir que si una persona es indiferente hacia la iglesia del Señor, tal persona no posee ninguna preocupación en lo que respecta a su santidad personal. No, eso no es lo que hemos dicho. Eso no es lo que hemos dicho. Lo que estamos diciendo es que una persona que es indiferente hacia la iglesia no puede poseer al mismo tiempo una preocupación bíblica por su santificación personal. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Hay personas que están preocupadas por su salud, viven preocupados por su salud, son hipocondríacos. Cuando un amigo le dice, oye, me duele por aquí, ya él comienza a dolerle por aquí. Son personas que viven preocupados por su salud. Sin embargo, son personas que no están inteligentemente preocupados por su salud. Son personas que no están médicamente preocupados por su salud. No conservan una dieta balanceada, no le dan al cuerpo el descanso que necesita, no toman vacaciones, no hacen ejercicio, pero están preocupados por su salud. O imagínense un individuo que tiene una úlcera, ya a punto de ser una úlcera sangrante, y un amigo le dice que lo mejor para la úlcera es tomar trementina. Ese individuo está tan preocupado por su salud que va y se toma la trementina. ¿Qué va a hacer la trementina? Que le va a terminar de destruir el estómago. Él está preocupado por su salud, pero no está inteligentemente preocupado por ella, no está médicamente preocupado. Pues de la misma manera, hay creyentes verdaderos que están genuinamente preocupados por su santificación personal. De hecho, podemos irnos más lejos y decir que si usted no está preocupado por su santificación personal, usted no es cristiano. Si usted no está preocupado y luchando en su interior porque quiere ser santo en cierto grado, tiene cierta preocupación por su santidad, usted puede estar seguro de que usted no posee vida espiritual. Todo creyente verdadero está en algún grado preocupado por su santificación personal. Pero si usted es indiferente hacia la iglesia local, usted no está bíblicamente preocupado. Si usted es indiferente hacia la iglesia local, usted no está inteligentemente preocupado por su santificación personal. Dios ha dicho que su iglesia juega un papel de suprema importancia en el desarrollo y crecimiento de los suyos. Ese es el medio primordial que Dios ha diseñado para que crezcamos en santidad. Los pastores enseñando la palabra de Dios, pastoreando a cada hermano, domingo tras domingo, ejerciendo la disciplina bíblica, los hermanos poniendo sus dones en operación para el beneficio de los otros, etc. Si un creyente no se beneficia de tales cosas, podemos afirmar que tal persona no está bíblicamente preocupada por su santificación. ¿Y qué significa ser indiferente hacia la iglesia local? Bueno, vamos a ver lo que no es, lo contrario, lo que no es ser indiferente. Lo que queremos decir es que todo creyente verdadero debe estar dispuesto a comprometerse con la membresía de una iglesia local con todo lo que esto implica. Eso es sencillamente lo que estamos diciendo. Que todo creyente que está bíblicamente preocupado por su santificación personal debe procurar la membresía de una iglesia local con todo lo que esto implica. No simplemente ser miembro, es estar dispuesto a someterse al ministerio pastoral de dicha iglesia, dispuesto a poner sus dones en operación para el beneficio de los miembros de dicho cuerpo, dispuesto a sostener en todo sentido el ministerio de esa iglesia, asistencia fiel a cada culto, asistencia a los cultos de oración. Es a eso que estamos refiriéndonos, hermanos, no es otra cosa. Asistencia fiel a cada cosa que la iglesia hace. Los cultos de los domingos, mañana y tarde, los cultos de oración, sosteniendo al cuerpo de Cristo con mi participación en el cuerpo. Ningún creyente que no esté haciendo eso puede decir que está bíblicamente preocupado por su santificación personal. No lo está. No lo está. Hermano, si no estás dispuesto a comprometerte con el pueblo de Dios, a sufrir con ellos, a gozarte con ellos, a adorar con ellos, a cuidar a otros, a dejarte cuidar por otros. Si no estás dispuesto a ello, no puedes afirmar
que estás bíblicamente ni inteligentemente interesado en tu santificación personal. No lo estás. Tú estás menospreciando el medio que Dios ha diseñado para ello. Segundo principio que podemos extraer de todo lo que hemos visto. Nadie puede afirmar que está bíblicamente preocupado por la santificación de otros si manifiesta indiferencia hacia la iglesia local. Nadie puede afirmar que está bíblicamente preocupado por la santificación de otros si manifiesta indiferencia hacia la iglesia local. Si eres indiferente hacia la iglesia de Cristo, estás siendo indiferente hacia el cuerpo de Cristo, hacia el pueblo de Cristo. En paréntesis, déjeme decirle que los pastores de esta iglesia estamos comprometidos de todo corazón con este principio que acabamos de mencionar. Por eso noten, hermanos, que hace mucho tiempo que esta iglesia local específica ha cortado con casi todos los ministerios que tienen que ver con nada fuera de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque nosotros los pastores queremos ocuparnos de lo que hay aquí adentro. De hecho, hermanos, aún los pastores de esta iglesia local difícilmente, después de pensarlo bien, es que aceptan invitaciones para salir a predicar a otras iglesias. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha traído a predicar en esta iglesia local. Porque nosotros somos pastores de esta iglesia local, no de la iglesia universal, de esta iglesia local. Como dice el pastor John MacArthur, hay personas que les fascina, tienen 12 sacos y 12 sermones. Mes por mes están en una iglesia diferente. Son famosos. Hermanos, ese no es el ministerio que Dios ha trazado para su iglesia. El ministerio de la iglesia local se desempeña dentro de la iglesia local, por supuesto. Hay ocasiones en que es saludable, es sano, es bueno, es edificante tener esa comunión con otras iglesias hermanas, ir a exponer la palabra de Dios allí. Por eso en este púlpito se invitan otros predicadores que nosotros confiamos que van a predicar la palabra de Dios con verdad, como el pastor Oscar Aroche, el pastor Piñero y otros pastores que se han parado aquí en este púlpito y se pararán. Pero estamos hablando, hermanos, de que los pastores de esta iglesia estamos comprometidos de corazón delante del Señor a pastorear esta iglesia local, y estamos más preocupados por la gente que está aquí adentro que por la gente que está allá afuera. No podemos hacer como esas madres que alimentan los hijos del vecino y desnutren sus propios hijos. Esa es nuestra preocupación, hermanos, y es la preocupación que queremos sembrar en el corazón de cada miembro de esta iglesia local. Hermanos, la iglesia no es un juego. La iglesia no es un juego. La iglesia es el instrumento que Dios tiene en este mundo para la defensa, proclamación y sostén de su verdad. Por eso dice Pablo, cuando le escribió a Timoteo, dice: te escribo estas cosas, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y no estaba hablando de la iglesia universal, estaba hablando de la iglesia local. En la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y hay un texto en los Salmos que es hermoso. Dice el Salmo 87:2: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Hermanos, Dios ama más ver a su pueblo congregado. Dios ama más las puertas de Sión que la morada de cada uno de los miembros de su pueblo individualmente. Dios ama más las puertas de Sión que las moradas de Jacob. Dios se glorifica en su pueblo. Dios manifiesta su gloria en una forma inigual dentro de su pueblo reunido como cuerpo. Y un creyente que pierde ese beneficio no puede crecer en santidad personal. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Esa pregunta trataremos de responderla a partir de los próximos sermones. Por ahora era nuestra intención únicamente la de establecer en vuestras mentes la enorme importancia de los medios corporativos de santificación, aquellos medios que se desarrollan en el contexto de nuestra interacción con el pueblo de Dios. Si el Espíritu Santo ha podido grabar esa verdad en vuestras conciencias, entonces, hermanos, habremos cumplido con nuestro cometido de hoy. Vamos a orar. Qué enorme privilegio, Señor, tú nos has dado, no solamente de ser tus hijos, no solamente de tener la hermosa esperanza de que algún día veremos a nuestro Redentor cara a cara.
no solo tener la esperanza de ir al reino de los cielos, a la morada tuya, sino también, Padre, de pertenecer a este glorioso cuerpo de la Iglesia de Cristo. Qué enorme privilegio para cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo del Señor, miembros de su pueblo, de aquellos a quien el Señor ha redimido para alabanza de su gloria. Ahora, Padre, grave estas verdades en nuestros corazones. Hay miembros de este cuerpo local de creyentes que están siendo indiferentes hacia tu pueblo. Queremos suplicarte, Padre, que tu Espíritu Santo levante sus conciencias en esta mañana y los redarguya de pecado. Y a todos nosotros, oh Dios, que pongamos más empeño en poner en operación los dones que tú nos has dado para el beneficio y la edificación de tu pueblo. Tráenos, oh Señor, en esta tarde, con un corazón abierto, a seguir escuchando tu palabra. Y te pedimos desde ahora por el pastor Eduardo Salavín, que es el que va a tener la administración, predicando sobre la depresión. Queremos suplicarte, oh Señor, que tú le bendigas a él, que tú abras su boca y nuestro entendimiento para recibir tu palabra una vez más en este día. Sé con nosotros ahora, oh Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.